Amén. Aleluya. Saludos a todos los hermanos de Chile. Amén. Una vez más empezamos la conferencia nacional aquí en San Bernardo. Hemos ya empezado ayer con un perfeccionamiento, una reunión de los hermanos responsables, líderes de las iglesias y también los hermanos que sirven y las hermanas que sirven también. Yo solo quería salientar que ayer, hermano Pedro está aquí con nosotros hoy. Aleluya. Él va a seguir con los demás mensajes esta tarde y mañana. Amén. Y solo estoy aquí para introducirlo. Amén. Yo soy como Juan Bautista, que introdujo al Señor Jesús. Amén. Que yo pueda hacer buen papel, ¿no? Esta función. Y que no sea Juan Bautista en los postreros momentos. Que yo mantenga firme como discípulo del Señor. Aleluya. Entonces, hermano, ayer terminó nuestro perfeccionamiento, nos hablando que hay dos líneas. Uno es la línea sacerdotal en la Biblia, Antiguo Testamento, mayormente en el libro de Números. Allí nos muestra la línea sacerdotal, ¿no? Y el otro es la línea de ejército. Y todo esto viene de una visión mayor, que es una visión de Apocalipsis 12. Amén. Y lo que sacamos de ahí, de esta visión de Apocalipsis 12, son dos cosas primordiales. Primero es generar vencedores colectivos. Amén. En el pasado ha habido muchos vencedores individuales. Fue uno, fue otro, pero nosotros en esta generación tenemos una gran oportunidad de ser vencedores juntos. ¿No estás contento, hermanos? Aleluya. Tenemos esta oportunidad. Entonces, producir vencedores colectivos. Y segundo paso es preparar lugar para los hijos de Dios. Amén. Para que cuando ellos vengan para acá a Sudamérica y específicamente en Chile, a cualquier localidad que ellos van, tienen la iglesia, tienen la vida de iglesia para ellos abrigarse. Amén. Entonces, dos encargos. Primero, necesitamos de nutrirnos de nuestros hermanos, apacentar nuestros hermanos, cuidar de nuestros hermanos. Es lo mejor lugar para hacer eso es en la vida de la iglesia. Pero por otro lado, tenemos que expandir. Tenemos que salir afuera, predicar el evangelio. Y ayer, con este tema, nosotros hablamos del comportaje dinámica. Comportaje dinámica. Ahora está haciendo una verdadera revolución en la vida de la iglesia. Hoy usted recibe fácilmente videos, testimonios en su celular en todos de las partes de los países, ¿no? Que vienen y muestran cómo los jóvenes salieron o cómo la iglesia salió para predicar el evangelio, y los comportadores dinámicos, cómo ellos hacen, ¿no? La oración. Ayer hablamos mucho de la oración, pero creo que en esa conferencia más mensajes, hermano Pedro habla sobre eso, la importancia de la oración. La oración tiene autoridad. La oración trae la presencia de Dios.
Oh Señor Jesús. Entonces, volviendo a Apocalipsis 12 y volviendo para Números, 2 líneas sacerdotal, es para que nosotros cuidemos bien de la vida de la iglesia, con entusiasmo. Amén. Están entusiastas. Están entusiasmados. Segundo, inclusión. Incluir a todos los hermanos, incluso incluir a la generación más nueva, para que todos puedan tener oportunidad para servir. Y tercero, ¿cuál es? Excelencia. Todo lo hacemos con excelencia a nuestro Señor, porque Él merece todo nuestro servicio, de todo corazón, de toda nuestra alma, de todo nuestro cuerpo, es para Él. Oh Señor Jesús. Entonces, con esto, hermano, cuidemos bien de la vida de la iglesia. No peleamos más, no tenemos más conflictos, no tenemos más envidias uno de lo otro. Nada, hermanos. Que reine paz entre nosotros, en las iglesias. Así el Señor puede trabajar, crecer en nosotros. El segundo paso es la expansión. El ejército es para salir afuera, para ganar territorios. Allá también fue mostrado el versículo, creo que Josué 13, versículo 2 o 3. Allí habla que el Señor dijo: Josué, tú estás ya viejo, idoso. Sin embargo, hay mucha tierra para ser conquistado. Señor Jesús fue también citado que en Chile tenemos 345 ciudades y más o menos tenemos 45 iglesias. Ciudades que tiene la iglesia, todavía falta 300. Entonces, hermanos, tenemos mucho que hacer. Y el Señor espera de cada uno de nosotros que consagremos al Señor para que Él pueda cumplir su propósito. Y hoy voy a hablar de la transición de Romanos, del libro de Romanos, para la epístola, la primera epístola a los Corintios. Amén. En el alimento diario que está terminando, creo que aquí es el último volumen, ¿no? Eso. Entonces, enseguida, nosotros estamos viendo el tema mucho más, ¿correcto? Pero luego va a ser otro tema que es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sin embargo, no fue así porque Pedro y Esdras pensaron: vamos a empezar 1 Corintios. No, esto es todo consideración delante del Espíritu, de oración, de mucha búsqueda al Señor. Y ellos sintieron que era necesario dar el primero a los Corintios. Ahora, ¿qué es lo que el libro de Romanos tiene que ver con primera a los Corintios? Aparentemente no hay conexión. Sin embargo, hoy queremos mostrar a los hermanos, hay mucha conexión. Amén. Es una línea divina de la economía de Dios. Gracias, Señor. Primero, sabemos que, no sé si sabemos, ¿no? Pero el libro de Romanos fue escrito después de Corintios. ¿Sabían de eso? Amén, qué bueno que saben, ¿no? Entonces el libro de Romanos fue escrito después, pero en la
cronología de los libros de la Biblia, Romanos viene antes. El libro de Corintios, el libro de Romanos fue así, cuando Pablo en su tercer viaje, más o menos año 59 después de Cristo, él en su tercer viaje fue hasta Éfeso. Y en Éfeso él escribió primera a los Corintios. Amén. Y una cosa que tenemos que destacar aquí es que Pablo quedó mucho tiempo en Éfeso, más o menos 3 años. Nunca ninguna iglesia, ¿no?, en que Pablo quedó tanto tiempo, ¿no? Creo que el segundo es Corinto, pero estamos hablando de Éfeso. Pablo en Éfeso quedó 3 años. Y él después, cuando escribió en Romano, dice que él iba para España, ¿no? Y de que de paso iba a visitar a los hermanos de Roma. Entonces su intención era ir hasta España. ¿Y por qué hacer en España? España en ese momento era el fin del mundo. Entonces Pablo tenía carga de ir hasta España y predicar el evangelio allí en la España. Amén. Pero Pablo tenía intención de crear un centro de obra en Éfeso. Y curiosamente, Éfeso debe ser una ciudad estratégica para el Señor. Debe ser una iglesia muy importante a los ojos de Dios. Porque mira cuántos fueron escritos para la iglesia en Éfeso. Epístolas a los Efesios, ¿no? Después, 1 Timoteo, porque Timoteo estaba en Éfeso. Después, 2 Timoteo, ¿correcto? ¿Qué más? Juan también escribió cuando estaba en Éfeso. Aún Apocalipsis, quien escribió fue el Señor Jesús, también escribió para Éfeso y demás 6 iglesias en Asia. Entonces, curiosamente en la Biblia nos muestra cómo la iglesia en Éfeso era importante. Amén. Había iglesias que el Señor nombró una vez y no nombró más, pero Éfeso seguidamente está nombrando. Amén. Entonces Pablo quería hacer de este Éfeso un centro de obra. Y ayer Pedro habló eso, por eso yo tengo la libertad para decirlo, ¿no? Entonces este centro de obra en Éfeso que Pablo quería, pero parece que Pablo no logró hacerlo. Y aún más, allá tiene muchos cooperadores alrededor de Pablo en Éfeso, ¿correcto? Y por ejemplo, uno que ustedes quizás se recuerdan, Epafras. ¿Quién es Epafras? ¿No? Epafras era de Colosos. Pero mientras Pablo estaba en Éfeso, y Pablo nunca, la historia no dice que Pablo fue hasta Colosos. No dice eso, no menciona ninguna vez que Pablo fue a Colosos. Pero ¿cómo se levantó la iglesia en Colosos? Los colosenses. Fue por Epafras. Mira qué cooperador fiel al ministerio de apóstol Pablo. Él fue allá donde Pablo estaba porque él sabía que el Señor estaba allá. La comisión del Señor estaba en el Pablo. Amén. Y así llevó toda la palabra, toda la comunión, toda la revelación de apóstol Pablo para Colosos. Y allí levantó una linda iglesia, la iglesia de los colosenses. Amén. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Entonces, muestra que la importancia de Éfeso, porque tenía ya algunos cooperadores allí,
y Pedro aún habló para nosotros que allí era un CEAP. Amén. Y si Pablo tuviese libros en aquel tiempo, iría a practicar comportaje dinámica. ¿O no? Claro que sí. Amén. Entonces Pablo quería ir a otra región porque se agotó su trabajo en esta región, ¿no? De Asia y de otros lugares como Acaya y otros lugares, Macedonia. Entonces, pero Pablo, no sé qué pasó, pero este lugar fue recordado por el Señor, porque cuando Juan apareció, amén, el viejo apóstol Juan apareció, estuvo en isla de Patmos, escribió Apocalipsis, pero Juan, apóstol, estaba en Éfeso, mis manos, y escribió en el año 90 sus escritos en Éfeso. Y dice que él murió en el año 103, ya con bastante edad, ¿no? Ya muy idoso. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, que Juan logró hacer Éfeso un centro de obra. Usted puede leer sus cartas, primera carta, segunda, la tercera principalmente, ¿no? Que dice, yo no tengo mayor alegría que mis hijos andan en la verdad. Aleluya. De allí salía, ¿no? En nuestra Biblia dice los desconocidos. ¿Quién son estos desconocidos que llevan el nombre del Señor? Para mí hoy son los comportores. Amén. Fuera a la ciudad donde está Gallo. Y Juan dijo para Gallo, encaminarlos para más allá. ¿Para qué? Para predicación del Evangelio. Oh Señor Jesús, qué alegría, ¿no? Finalmente Éfeso es un centro de obra. Y en final de Juan, capítulo 20, el Señor Jesús dijo algo para Pedro, ¿no? Que 3 veces que tú me amas, y Pedro contestó, sí, Señor. Y después Pedro quedó triste y preguntó al Señor, ¿y qué será de este? Se refiriendo a Juan, ¿no? Y el Señor dijo, si quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué a ti? Amén. Entonces, Juan no podría vivir hasta nuestros días de hoy, pero su ministerio sí. Amén. Y hoy estamos en ese ministerio. ¿Qué ministerio es este? Espíritu y vida. En 1984, Emmanuel por la primera vez vino, después de muchos años, él vino en década de 60, pero volvió en 1984 para Brasil y dio una conferencia en Brasil, pero el ambiente del espíritu y de vida conquistó su corazón. Él decía, mientras que ustedes cantaban, yo me olvido hasta mi nombre. Cuando ustedes compartan, son cada perlas que salen. Oh Señor Jesús. Y cuando él volvió a Estados Unidos, en Anaheim, en una de las comuniones con los hermanos cooperadores y ancianos de allí, él dice, ¿sabe cuál es el camino de ellos? Ellos permanecen y guardan Cristo y la iglesia, espíritu y vida. Vamos a repetirlo. Cristo y la iglesia, espíritu y vida. Este es nuestro ministerio. Amén. Espíritu y vida es para suplir a la gente con la vida. Bueno, entonces, volviendo a Pablo, en Corinto él escribió la carta a los romanos. Perdón, eso, ¿no? No, confundí. En Éfeso escribió la carta a 1 Corintios.
¿Y quién le llevó esta carta a los Corintios? Fue Tito. Tito llevó por tierra, todo subiendo. Y hoy, hermano, somos trabajadores de 1/10 hora. Imagina nosotros llevábamos la carta para otra iglesia. ¿Cuánto tiempo Tito llevaba? ¿Un mes? 2 meses? Que sea 15 días. Es mucho tiempo. No tenemos tiempo que perder. Tenemos solamente 1 hora para trabajar. Y tenemos que superar todos los 11 horas adelante que fue antes de nosotros. En 1 hora sola. Pero la tecnología hoy de información, de comunicación, de transportes, trabaja en nuestro favor. Nosotros podemos sí superar el trabajo de ellos. Y hoy con simple WhatsApp ya envío en segundos un mensaje a otro lado del mundo. Amén, hermanos. Nosotros, trabajadores de 1/10 hora, tenemos que aprovechar eso. Pero en el tiempo de Pablo, no. Tito tenía que qué sé yo, fue de caballo o de burro o caminando. Llevaba muchos días. Y Pablo empezó a sentir corazón apretado porque escribió algo muy fuerte en esta primera epístola y no sabía si los corintios, qué será la reacción de los corintios, bien o mal. Esta es la duda, ¿no es cierto? Y esta es la duda que mata. Señor Jesús, pero la carta ya fue, ya es tarde. No se daba para redimir más. Entonces Tito fue, pero Pablo quería verlo, Tito, rápidamente. Quería saber de la respuesta de los corintios al leer esta carta. Quería saber la reacción de Corintios frente a esta carta. ¿Y cadê Tito? ¿Dónde está Tito? Tito no volvió aún, no regresó. Entonces Pablo decidió ir por el mismo camino que Tito hizo para Corinto. Fue hasta Troas. Él pensaba que, bueno, máximo, Tito ya estaría en Troas. Pero cuando llegó a Troas, qué decepción. Nada de Tito. Oh, corazón de Pablo amargaba más, ¿no es cierto? Oh, Señor, esto muestra también el corazón de un apóstol, ¿no? Cómo ama a una iglesia que él mismo generó, ¿no? En el Señor. Y después él fue caminando hasta Macedonia y finalmente en Macedonia aún no. El Señor abrió una puerta a la palabra a él. Pero le dijo, yo no pude aprovechar esta oportunidad porque mi compañero Tito no está conmigo. Porque su corazón estaba en desesperación. Quería noticias de los hermanos en Corinto. Gracias, Señor. Y cuando encontró Tito en Macedonia, maravilla. Y porque Tito trajo buenas noticias. ¡Wow! Y dijo que los corintios lo quieren mucho, le aman. Y todas sus palabras en la carta, ellos recibieron muy bien y se arrepintieron. Aleluya. Entonces Pablo en Macedonia, creo que escribió Pedro fue Macedonia, ¿no? Que escribió segunda carta a Corintios. En Macedonia luego escribió la segunda carta a los Corintios. Esta segunda carta viene para complementar la primera carta. Ustedes van a ver con detalles, ¿no? A la medida que avanza el mensaje, a la medida que ustedes estudian también el alimento diario. Entonces Pablo fue de Macedonia, fue hasta Corinto, Acaya. Y en Corinto Pablo escribió para Romanos. Entonces
Primera Corintios debería venir antes de Romanos, pero el Señor en su soberanía puso Romanos después. No, perdón, puso 1 Corintios después. ¿Esto por qué? Porque Romanos es una carta muy importante. Habla del plan de Dios, de salvación de Dios para toda la humanidad. Señor Jesús, si usted va directo al 1 Corintios sin pasar por Romano, es una gran lacuna que tú perdes, un gran lapso, un agujero grande que usted pierde, ¿no? Pero gracias, Señor. Entonces nosotros tenemos soberanamente, divinamente, ha puesto Romanos antes de 1 Corintios. Amén, hermano. Bueno, Señor Jesús, déjame tomar un poquitecito. Oh, Señor Jesús, ¿cómo que Romanos habla de la condición humana? ¿Bien o mal? Malísimo. En Romanos 1, (18) dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Por Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Primero, no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Segundo, no agradecieron al Señor, sino que envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedes y de reptiles. Oh, Señor Jesús, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto, hermano, es la condición humana totalmente perdido, ¿no? Ellos abandonaron a Dios. Entonces Dios los dejó a su inmundicia. Y por ejemplo acá, ellos no glorificaron más a Dios. Hermanos, nosotros como la iglesia debemos glorificar a Dios. Vamos a hablar, gloria a Dios. Segundo, dar gracias a Dios. Gracias al Señor. Gracias a Dios. No, siempre, no es ahora, siempre. Adorar a Dios es con toda reverencia y santidad, respeto. Amén. Y segundo, dar gracias al Señor por todo. Tercero, debemos adorar a Dios. Él es nuestro Dios, único Dios a quien adoramos. No tenemos otros dioses, Él es único. Amén. Y después tenemos que servirlo. Aleluya. Entonces, sabiendo eso, capítulo 3, ¿no? Oh Señor Jesús. Capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo está escrito? No hay justo, hermano, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda.
No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Este hombre caído, pecador, está en el fondo del pozo. ¿Se entiende? En el fondo del pozo. Cayó lo más fondo, no hay más a dónde caer, más profundo que esto. Esta es la situación de la humanidad. Pero gracias a Dios, Él envió su Hijo amado, Jesucristo, y murió por nosotros. Y nosotros tenemos una deuda con Él, que es la justicia, la santidad y la gloria, que fue cerrado el camino para árbol de la vida. Entonces, ¿cómo recobrar estos 3 puntos? La justicia, la santidad y la gloria. Oh Señor Jesús. Entonces Cristo ha hecho esto por nosotros. Primero, Él nos justificó. Pero atención, nuestra justicia no es por la obra de la ley. Nuestra justicia es por la fe. Capítulo 5. Aleluya. Versículo 1. Justificados pues por la fe. Repite conmigo. Justificados pues por la fe. No hicimos nada bueno. No intente agradar a Dios con tus propias fuerzas, capacidad. No hay cómo, porque es por fe que uno es justificado. Porque Dios sabe que tú no tienes cómo pagar el tamaño precio solo con la muerte de su Hijo. Amén. Entonces no hay nada que pueda comprar esta redención. Solamente la sangre de su Hijo. Aleluya. Justificado pues por la fe. Entonces, aquí en el versículo 10, versículo 9 dice, pues, es primero mucho más, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Antes había una ira de Dios contra nosotros, porque éramos hijos desobedientes. Esta ira aún permanecía en Dios, pero gracias Señor, fuimos justificados por su sangre, fuimos salvos de la ira. Amén. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Aleluya. No éramos solamente hijos de ira, como también éramos enemigos de Dios. Pero ahora fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El Señor Jesús nos salvó de la ira, no solamente nos salvó de la ira, pero también engendró la vida de Dios en nosotros. Ahora somos salvos por su vida. Señor Jesús, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, hermanos, solo por causa de un hombre vino pecado y vino la muerte. ¿Cierto, hermano? Y la muerte reinó en nosotros. Pero mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don
de la justicia. Oh Señor, cada palabra aquí es un tesoro, sin precio. Reinarán en vida por un solo. La muerte entró, el pecado entró y pecado trajo la muerte. Por causa de un hombre reinó toda la muerte en toda la humanidad. ¿Quién es este hombre? Adán. Amén. Y ahora, también por un solo Jesucristo reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Gracias, Señor. Ya estamos hablando, hermanos, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén, aleluya. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas, cuando el pecado abundó, diga usted, amén. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, después de la justificación, viene la santificación. ¿Qué es santificación? Santificación no es ser santo, no es ser sin pecado o alguien que no comete pecado. No es así. Esto es un resultado. Santo es nuestro Dios. Dios es santo. Dios es distinto. Él no se puede comparar con nadie. Él es único. Amén. Él es singular. Y como cuando usted dice de santificación, no es apartarse del pecado, pero es tú adquirir su naturaleza santa. Amén, hermano. Cuanto más su naturaleza santa entra en ti, ¿cierto? Más tú te apartas de la injusticia. Amén, hermanos. Gracias, Señor. Entonces, este camino de la santificación. Entonces, vamos ya más, corriendo más. Ya vamos para capítulo 8. Te pasamos un poco al capítulo 5, 6, que dice que morimos a la semejanza de la muerte de Cristo, pero también resucitamos a la semejanza de la resurrección de Cristo. Por eso nosotros andamos en novedad del Espíritu. Aleluya. Basta las cosas viejas. Basta la vida anterior que vivíamos. Ahora vivimos en la novedad de vida y en novedad del Espíritu. Entonces, Adán y Cristo, estos dos, diariamente confrontamos con este problema. Si usted está en Adán, lógicamente está en la carne. Si usted está en Cristo, está en vida, en la victoria. Entonces, desde mañana, cuando abrimos nuestros ojos, tenemos que hacer una elección. ¿Qué quiero hoy? ¿Quiero Adán o quiero Cristo? Amén. Entonces, si tu mente es puesta en la carne, el resultado es la muerte. Pero si tú pongas tu mente en el Espíritu, el resultado es amén. Incluso esta vida también llega hasta nuestro cuerpo mortal. ¿Acreditan? ¿Creen esto? Yo creo, hermanos. A muchos hermanos, hermanas que tienen salud, que son sanitos, no porque ellos se cuidan, claro, que tienen todos que tienen que cuidar, pero porque el Espíritu sobrepasa
el alma para alma y dando vida para alma. Y de alma la vida también pasa para el cuerpo. Aleluya. Eso nos hace sanos. Señor Jesús. Entonces es una elección que tenemos que hacer. En el capítulo 8, gracias Señor, ¿no? Capítulo 8 nos muestra, no, capítulo 7 nos muestra antiguo marido, ¿no? La mujer casada, este marido no hace nada, siéntate en casa, en el sofá, y quiere que la esposa hace todo para él, ¿no? Ah, estoy con hambre, haga comida, tráeme comida. Ah, estoy con sed, tráeme jugo. Ah, estoy con frío, tráeme jaqueta. Y así este viejo hombre, ¿no? Siempre haciendo la mujer trabajar. Señor Jesús, y él no hace nada, es sentadito allí. Hermano, no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí mismo. Yo soy así con mi esposa. Oh Señor Jesús, perdóname. Ese viejo hombre, ¿no? Pero gracias Señor, una buena noticia. Ese viejo hombre ya fue en la cruz. Amén. Y ahora estamos libres para casar. Incluso estamos casados ya. Con nuevo marido. Que es Cristo. Aleluya. Pero en el capítulo 7 Pablo descubrió que tenía 3 leyes. La ley de Dios, la ley de su corazón, de su mente, y la ley del pecado y de la muerte, ¿no? La ley de la mente, él agrada a él hacer la voluntad de Dios, que es la ley de Dios, que es buena. Pero él vio que él no lograba hacerlo, porque toda vez que hacerlo bien, termina haciendo lo malo. Qué extraño, ¿no? Yo quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo bien. Hoy voy a hacerlo bien. Hoy no voy a molestar a nadie. Hoy no voy a pelear con nadie. Hoy quiero hacerlo bien, ¿eh? Llega final de día, hace lo malo. Haga lo malo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Entonces Pablo descubrió que hay una ley en nuestros miembros, que es más fuerte que la ley de la mente. Es la ley del pecado y de la muerte. Oh, no hay como vencerlo. Y al final Pablo dijo, miserable hombre que soy. Amén. ¿Quién como dice? Amén. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo, en mi historia, siempre, cuando era desde chiquito, siempre quería hacer lo bueno, pero no lograba. Y entonces, ¿qué viene después? La condenación. ¿Viste? Tú no hiciste bien. Tú has equivocado en eso, en aquello. Has ofendido a tu madre. Has también hecho mal a sus hermanos. ¿No es cierto? Hay una condenación. Y hoy hay muchos creyentes que no supera esta condenación. Y por no haber descubierto, es que hay otra ley que vamos a decir ahora. ¿Y cuántos? Y nosotros tenemos hermanos que trabajan de capelanía y visita la prisión. Y hay mucha gente allá, presos, que son creyentes, cristianos. ¿Cómo puede? Cristiano en la cárcel. Sí, fue cristiano una vez, pero no venció, ¿no? Esta acusación. Vivía condenado. Ahí entonces, en un momento dice, esta vida no es para mí. Yo vivo condenado, no logro vivir esta vida, no es para mí y voy a hacer lo malo. Es así, hermano, pero ahora tenemos un camino que el Señor nos ha dado.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? La respuesta: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. ¡Oh, qué libertación! ¡Aleluya! Aún más, junto con la condenación de mi conciencia, viene acusación del diablo. ¿Sabes? Diablo, aquel que acusa de día y de noche delante de Dios al respecto nuestro. Oh Señor Jesús, ¿qué tú haces de medianoche a las 6 de la mañana? Duerme, pero Él no duerme. Él activamente, 24 horas del día, acusando a nuestros hermanos. ¿Sabía? No vamos a dar ninguna oportunidad para Él. Vamos a vivir en el Espíritu, porque el Espíritu hay la ley del Espíritu de vida que nos ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Oh Señor Jesús. También capítulo 8, no podemos dejar de mencionar, versículo 16, el Señor, nosotros somos hijos de Dios, somos nacidos de Dios. Dios es nuestro genuino Padre. Si usted hace un examen de ADN o DNA, ¿cómo se llama? ADN, va a descubrir que tu Padre es nuestro Dios. Somos hijos legítimos de Dios. No somos adoptados ni adoptivos. Somos hijos legítimos. Somos nacidos de Dios. ¿Están claros? Somos hijos de Dios. Amén. Entonces, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio, 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú eres hijos de Dios. Mi hermano, tú eres hijo de Dios. Amén. Señor Jesús. Pero este hijo aquí es tecnón en griego. Aquí en español es hijo para todo, ¿no? Pero en griego hay diferencia. Hay una palabra para hijo menor, hay una palabra, otra palabra para hijo mayor, y hay otra palabra, bueno, esas dos, ¿no? Hijo. Entonces, aquí versículo 14, después vamos para versículo 16, es hijo de Dios, es hijo tecnón, que son hijos niños infantiles, ¿no? Tienen que crecer. En el versículo 14, 8:14, vamos a leerlo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este hijo acá ya no es tecnón. Este hijo acá en griego es huios. Huios, amén. Huios significa un hijo ya crecido, un hijo ya madurado. Ya no es un hijo niño, ya creció. Aleluya. Pero eso es todo. No todavía. Hay uno más, hay una etapa a vencer, que está en 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, justificados, santificados y glorificados. Ese es el plan de salvación de Dios para el hombre. ¿Estás feliz? Yo estoy muy feliz. Aleluya.
tenemos un camino para la glorificación. Pero, hermano, quería llamar la atención. Aquí dice, si hijos, amén, somos hijos. Y si son hijos, si somos hijos, tenemos que ser herederos. No podemos parar en el hijo solamente. Tenemos que ser herederos. ¿Y quién son estos herederos? Son aquellos que se interesan por las cosas del Padre, que se preocupan por las cosas del Padre. He visto ahí en el mundo a muchos grandes empresarios que tienen 3 hijos, ¿no? El primero no quiere nada con las empresas del padre. Él quiere ser músico. Con tanta riqueza quiere ser músico, ¿no? Y el segundo hijo, y el padre le ofrece para heredar su empresa. Él dice, no, quiero ser artista plástico. No. Y finalmente el tercero, el hijo, esto aceptó cuidar de la empresa del padre y seguir la orientación, la dirección del padre a sus negocios. Pero el padre le dijo, amén, tú quieres ser, ¿no? Y hijo pensaba, bueno, yo voy a sentar en la mesa de directivo, ¿no? De directores, la mesa bonita con secretarios, ayudante acá, todo, chofer particular, carro nuevo. No. Papá dice, no. Tú tienes que empezar de abajo. Empezar haciendo aseo en el piso de la fábrica. No quiero ser más heredero. No es así, hermanos. Nosotros somos herederos. Pero depende de la búsqueda tuyo. Tú vas a ser más glorificados. Yo no tengo más tiempo, pero muy interesante. En 1 Corintios 15 dice que el sol tiene una luz. La luna tiene otra luz. Las estrellas, otra luz. Y aún hay diferencia de la luz entre las estrellas. Amén. Entonces el Señor mandó, nos decía mucho, tú quieres ir para el reino, sí, tú puedes pasar al reino, pero tú vas a ser ¿qué? Tú vas a ser un manobrista, un garagista, ¿no? Nosotros queremos cargos mayores, queremos sentarnos junto a la mesa de nuestro Señor. Entonces no pare su búsqueda hoy. Amén. Está escuchando essa palavra, tu estás se comprometendo com esta palavra. Deja de ser aquele cristiano que vem na reunião tarde e sale antes de terminar a reunião. Aí não tem compromisso de nada. Temos que comprometernos, sim, com os negócios de nosso Padre. Ser verdadeiros herdeiros. Amém? Por isso, en el versículo Colosenses 1:24, que dice, ahora me gozo en lo que me padezco por vosotros, porque y cumplo, mírame, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pregunto, ¿qué representa la iglesia para Dios? ¿Qué representa el cuerpo de Cristo para Dios? Es negocio de Dios. Es la empresa de Dios. Amén. Lo que Dios quiere alcanzar. Entonces, estamos en la vida de iglesia, nosotros también debemos sufrir por la iglesia. Muchos dicen, no, este hermano está equivocado, él me ofendió. ¿Por qué no llevar ofensa? Amén. El Señor Jesús fue crucificado. ¿Será que crucificación del Señor fue justo? No fue. Fue totalmente injustizado. Pero Él murió por nosotros.
Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que tener un corazón grande, corazón generoso. Acá dice 24, ¿no? Y cumple mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, volviendo en capítulo 8, 17, que dice, con él sufremos, ¿no? Si con él sufremos, ¿se recuerda? Este tipo de sufrimiento es sufrimiento por la iglesia. Pregunta, ¿has sufrido por la iglesia? ¿Has sufrido por el cuerpo? ¿O solo tiene reclamación, mucha crítica, mucha condena? Recíbela como si fuese un sufrimiento para tu crecimiento. Acá dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. En otras palabras, tú estás llenando la aflicción que falta a Cristo. Amén. Todos nosotros tenemos que llenar la aflicción que falta a Cristo. Quizás Cristo ha sufrido tanto por nosotros, la redención para nos salvar, murió por nosotros todo. Pero Cristo hoy está en nosotros. Él quiere sufrir por la edificación de la iglesia. Pero si nosotros no queremos, ¿qué hacemos? Él no puede hacer nada. Por lo tanto, nosotros debemos decir sí, amén a Él. Vamos a sufrir, tomar la aflicción de Cristo. Esto nos hace finalmente ser herederos. En capítulo 5 de Romanos habla de tribulación, que debemos también gloriarnos en las tribulaciones. Tribulaciones produce perseverancia, y perseverancia produce la experiencia. Esta experiencia es tener un carácter aprobado. Amén. Entonces, hermano Pedro un día dijo, pero no pide a Dios que venga esta tribulación a ti, porque esto ocurre día a día nuestro. Sin pedir, ya viene tribulación. Amén. Esto es para aprobarnos. Toda la prueba es para aprobarnos y no para reprobarnos. Claro, si nosotros fuéramos mal, entonces va a ser reprobado, pero es para aprobar. Amén. Oh Señor Jesús. Entonces, pero esta tribulación es específica. Este sufrimiento por el cuerpo de Cristo es especial. Amén. Y que todos nosotros debemos tomar esto en serio. Llega de tener confort. ¿Cómo? Confort. Comodidad en la vida de la iglesia. Estamos en la vida de la iglesia es para ser golpeado, es para ser merecer golpes. Amén, hermanos. Tú tienes que tener cáscara dura. Amén. Señor Jesús, estoy aquí por Cristo en la iglesia, espíritu y vida. Amén. Aunque otro no me gusta, habla mal de mí, pero aleluya. Señor Jesús, esto es ser heredero, ¿no? Después usted sabe que Romanos termina en el capítulo 8, allá arriba, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Aleluya. Estamos con Dios, nadie, ni hambre, ni persecución, ni espada, ni eso. Gracias, somos más que vencedores. Romanos debería terminar ahí. Terminó. Amén. Terminó arriba. Oh, qué bueno, ¿no? Y ahí viene el capítulo 9, 10 y 11, que habla, son las epístolas escritas para los judíos. Y los judíos son importantes. Nosotros no podemos hablar mal de Israel. Por el contrario, bendecir, hablar bien de Israel. Porque es una promesa que Dios ha dado a Abraham, ¿no? Si alguien te maldijere, será maldito. Pero si bendecire,
bendiciere, será bendito. Amén. Queremos bendición del Señor. Entonces, pero por la incredulidad del pueblo de Israel, Dios entonces se volvió para nosotros, para los gentiles, que nunca habíamos tenido la oportunidad de esta salvación. Una vez, una mujer sirofenicia llegó al Señor Jesús, pidió pan, pidió salvación, ¿no? Ella era una gentil. Y el Señor Jesús dijo, no, el pan son para los hijos, no son para, ¿no? No dijo otra cosa, pero es para los hijos. Pero ella, muy inteligente, wow, qué sabiduría que tenía esta mujer. Ella dijo, sí, hermano, los panes son para los hijos de la casa, es correcto, pero cuando cae, ¿cómo se llama? Migajas en el suelo, ¿quién come? Los perros. A ver, éramos perros, ahora somos hijos. Aleluya. Y también capítulo 11, 7, fala de raíz. Nosotros como gentiles somos de olivo bravo, olivo silvestre, olivo silvestre, que tiene un gusto amargo, correcto. Y hay olivo bueno, que es el pueblo de Israel, olivo bueno, porque no es que el pueblo de Israel es bueno, es que la raíz es buena. Y la raíz es nuestro Dios. Amén. Y la savia que alimenta este olivo es la savia dulce. Amén. Y esto hace que las ramas también producen frutos dulces. Entonces, el Señor cortó los olivos buenos, buenos, ¿no? ¿Cómo se llama? No, otro bueno. Bueno, ¿no? Entonces, cortó y para que nosotros fuéramos injertados en él. Olivo silvestre. Pero ¿cómo que hace que este silvestre llegue a ser dulce? Recibiendo la savia de vida. Oh, aleluya, aleluya. Y hermanos, ¿tú quieres recibir la savia? ¿Quieres seguir siendo olivo silvestre? ¿Quieres ser dulce? Entonces, hermano, en la vida de la iglesia es mejor lugar para eso. Disfrute de Cristo, alimente de la palabra. Tú tienes alimento diario, comunión con los hermanos, va a las reuniones. Cuando los hermanos salen a predicación, sale también. Y otra cosa, lleve siempre un periódico Árbol de la Vida en su mochila. Amén, hermano. Por favor, yo le pido, te ruego, hermanos, lleven periódico Árbol de la Vida en mochila, pero no para quedar guardado ahí, es para distribuirlo diariamente. Amén, hermanos. Oh, Señor Jesús. Otra cosa muy importante es programa libro en mi mano. Señor Jesús, esto yo hablo francamente a los hermanos. Después de 2 años, he visto hermanos que leen, que participan de grupos de programa libro en mi mano. Estos hermanos llevan en serio, la lectura de esos libros espirituales. En fin, hermanos, ellos son más crecidos en relación a otro que no tiene programa libro en mi mano. Hermanos, esto trae una felicidad para nosotros, nuestro corazón, viendo que los hermanos están creciendo. ¿Tú quieres crecer? ¿O quieres estar así nomás, estar satisfecho? Nunca esté satisfecho. Siempre tiene que buscar más, porque hay mucho más. Amén. Entonces, entre también en un programa libro en mi mano. Y
entonces terminó el libro de Romanos. Pero ¿por qué Pablo viene y sigue con capítulo 12? ¿Ya pensaron en eso? ¿No? Capítulo 12. Capítulo 12, ¿qué dice capítulo 12? Ya estoy terminando. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro más racional servicio. Amén. Aquí dice, bueno, yo terminé el capítulo 8 de Romanos allí arriba, en las glorias con Dios. Pero Pablo tenía que terminar y yo quería que Pablo terminasse el capítulo 8. Amén. Pero ele sigue, infelizmente sigue, lamentavelmente. Capítulo 12, más demanda. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué cosa más práctico que nuestro cuerpo? Amén. Señor Jesús, con Pablo dijera, hermanos, despierte, estás durmiendo, despierte, no, su espíritu está en el cielo, pero ahora, venga a la tierra, ponga los pies en el suelo y belisca, verá si es verdadero o no, si siente dolor o no. Amén, hermanos. Esto es la vida de la iglesia. Ahí Pablo no habla de versículo 2 también. No os conforméis a este siglo, sino transformáis por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá tenemos el cuerpo, el espíritu, el alma renovada, cuerpo presentado, la mente renovada, que representa alma, y el espíritu ferviente. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Ahí Pablo dice, ¿a dónde él dice que no penséis más que otros? ¿No? Sí, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí empieza la vida de la iglesia. Te presento la linda vida de la iglesia, donde es para morir nuestro yo, nuestra vida de alma. Amén. Considerar siempre otros superiores a nosotros mismos, sin envidia, sin contienda, sin conflitos, ¿no? Y buscar crecer en vida. Amén. Entonces, ahí Pablo, no, capítulo 12 en adelante no voy a hablar, 12, 13, 14, 15, 16 de Romanos, habla de la vida de la iglesia, la vida práctica de la iglesia. Ahora, no se asusten. 1 Corintios es una iglesia peor. Ahí tiene cualquier cantidad de problemas. Tiene problemas de división. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Después, hermano, tiene problemas de adulterio, ¿correcto? Tiene problemas de litigio, ¿está certo? Judicial. Uno que lleva al tribunal a otro hermano, ¿no?
y tiene todo tipo de problemas, idolatría, problemas de matrimonio, qué sé yo, todo tipo de problemas. ¿Cómo? Yo dudo, esto es la iglesia de Dios, con tantos y tantos problemas, carnalidades. ¿Ah? ¿Es o no es la iglesia de Dios? La iglesia de Dios tiene que ser santa, todos bien bonitos, lindos y nada pecadores, ¿no es cierto? ¿Es así? Diga no. Con todos esos problemas, aún es la iglesia de Dios. Y Pablo escribió la carta a los Corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Aleluya. Es aquí que vamos a ser perfeccionados. Es aquí que vamos a ser madurados. Es aquí que vamos a crecer en este ambiente. Amén. Pero en 1 Corintios, aquí, a ver, ya termino. Pero hay solución. Amén. Aquí dice 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles, locura. Amén. Evangelio es una locura. Para los gentiles es una locura. Para Dios es el poder de Dios. Romanos 1:16. Evangelio es el poder de Dios para la salvación de aquel que cree. Amén. Y aquí, hermanos, Cristo. Predicamos, ¿qué es lo que predicamos? Cristo, pero no solo Cristo. Cristo crucificado. Esto es la solución. Aún más, capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, solución para todos los problemas es Cristo crucificado. Amén. Si usted lleva la cruz de Cristo, si usted toma la cruz y coloca la cruz en la situación que usted pasa, amén, fue resuelto el problema. Todo problema está en nuestra arma fuerte. Amén. Entonces Cristo es sabiduría de Dios, poder de Dios, y Cristo crucificado es la solución de todos los problemas de la iglesia. Amén. Señor Jesús. Amén.